Escuchen los 60.03.13 predicado el domingo 13 de marzo de 1960 en el Madison Square Garden de Phoenix, Arizona, 1 hora y 43 minutos. ¿Quieren pasar, hermanos, para que podamos ponerles las manos? Sé que siempre les hemos oído preguntar, ¿has ungido esos paños? Muchos los ungen, y está bien. Dios lo bendice. Pero si observan las escrituras, Pablo no los ungió, sino que tomó de su cuerpo. Así que vamos a orar por ellos ahora, y ustedes oren con nosotros, cada uno. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro precioso Señor, estamos aquí esta noche a la sombra de tu misericordia, pidiendo como iglesia del Dios vivo por estos preciosos paños, pañuelos y pequeños regalos que están aquí. Te pedimos que los bendigas, Padre, y que a quien quiera que se los pongan, el Espíritu Santo venga sobre ellos, que sean sanados, liberados de toda aflicción. Ponemos nuestras manos por fe, como hermanos y hermanas creyentes. Por fe hacemos esto, mientras lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 19:12 De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Quisiera decir que he tenido muchas reuniones en Phoenix con mucha gente, pero nunca he tenido una estancia tan agradable, con una confraternidad de las mejores que he tenido. Hemos visitado diferentes iglesias. Venimos con las asambleas de Dios y, la primera vez que recuerdo haberlo conocido personalmente, con el hermano Shores. Y no lo digo porque esté aquí, sino porque se puede escuchar a otros ministros de diferentes religiones, misma fe, pero de diferentes denominaciones, hablar bien de él. Es un buen hombre. Así es. Otros hombres, que probablemente discreparían con él en doctrina bíblica y en pequeños detalles, discreparían con él, y aún así dicen, hermano Branham, es un hombre piadoso. Así que agradecemos la cooperación de las asambleas de Dios, de toda la ciudad, las diferentes asambleas, etc. Que el Señor los bendiga ricamente. 3 Mientras estábamos aquí, y tuvimos que venir de la asamblea de aquí, bueno, es un asunto interdenominacional. Y luego descubro que hay diferentes grupos, y me alegra que haya diferentes grupos. Me alegra que Dios nos haga diferentes. Dios es un Dios de variedad. Tiene montañas grandes y pequeñas. Y tiene desiertos, y tiene pantanos. Tiene flores blancas, flores azules, y flores rojas. Tiene hombrecitos corpulentos. Mujeres bajas, mujeres gordas, mujeres delgadas, y simplemente de todo tipo. Es un Dios de variedad. Algunos pelirrojos, pelinegros, algunos hombres con cabello ondulado, y algunos sin nada en absoluto, y simplemente, bueno, Él es simplemente un Dios de variedad, simplemente hace las cosas como Él quiere. 4 Así es como pienso, Él hace a los hombres blancos, morenos, negros, amarillos, Dios de la variedad. Y tenemos diferentes iglesias. Tenemos una de un tipo y otra de otro, pero todos podemos ser seres humanos juntos. El hombre negro puede darle una transfusión de sangre al hombre blanco, y viceversa. El indio puede darle al hombre blanco, el hombre blanco al indio, porque Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones. Así que nos hizo para ser un solo pueblo. Pero, así como el templo de Salomón fue excavado en diferentes partes del país, pero cuando se unieron, había diferentes tipos de piedras, pero cuando llegó el momento de ensamblarlo, todas fueron piedra con piedra. Sin martillos, sin sierras, 40 años en su construcción. Creo que cuando Dios esté listo para tomar la iglesia, no estaremos discutiendo si somos metodistas, o bautistas, o lo que somos, simplemente todos iremos juntos. 5 domingos a la semana tuve una gran reunión en el templo de la fe del hermano Fuller. El hermano Fuller es un hombre maravilloso. Representa la interdenominacionalidad, lo que ellos, creo que aquí se llama las iglesias independientes. Él y el hermano Gromer, los hermanos independientes, son un grupo maravilloso de hombres y excelentes cristianos. Tuve una bienvenida maravillosa. Y hoy estuve con el hermano Outlaw, el hombre que me patrocinó cuando llegué a Phoenix, él y el hermano García, los mexicanos. El hermano Outlaw tiene el tabernáculo del nombre de Jesús. La pasamos de maravilla allí esta mañana. El Espíritu Santo estaba allí. Tenían un coro para cantar, y conseguí un montón de sus discos, y estoy deseando llegar a casa. Cantan ese arriba, 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 arriba. Me gusta. Tengo un toque sureño en mí que me gusta aplaudir, ¿sabes? ¿Sabes? Simplemente siento mi religión. Así que pasamos un tiempo maravilloso allí esta mañana en comunión con nuestro hermano Outlaw. El Señor nos visitó de una manera maravillosa.
Y así, él representa a la Iglesia Pentecostal Unida, y los demás representan a los independientes. Este hermano representa a las asambleas de Dios, y todos somos uno en Cristo Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo. La próxima vez que regrese, intentaré reunirme con otras iglesias, con las que no pude reunirme, solo para que sepan que los amamos, sin importar lo que crean. Se trata de en quién creen. De eso se trata, en quién creen. Y todos creemos en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. No confiamos en nuestras propias obras ni en nuestra afiliación a la iglesia, sino en lo que Él hizo por nosotros cuando murió en el Calvario. Un grupo tan excelente de personas ha asistido a las reuniones. Muchos de estos hombres han cerrado sus iglesias durante esta reunión. Les agradecemos por ello. El capítulo de los empresarios cristianos se organizó durante mi estancia aquí. Me gusta. Me alegra que haya sucedido mientras estuve aquí. Estoy a favor de los empresarios cristianos, siempre y cuando sigan esforzándose por ayudar a la iglesia. No para ocupar el lugar de la iglesia, sino para ayudarla, para brindar compañerismo a los empresarios. Los empresarios pueden testificar a los empresarios. Si se lleva a cabo de esta manera, como se ha hecho, edificará la iglesia, la hará más grande. Estamos agradecidos por todo lo que edifica el reino de Dios. Y luego quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su excelente cooperación, viniendo noche tras noche. Han sido unos 15 días de servicio. Y mi pequeño, Joseph, cuando nos enteramos de que Indiana recibió 45 centímetros de nieve, el estado de emergencia y las escuelas cerradas, mi pequeño, Joe, dijo: «Papá, ¿por qué no podemos quedarnos 2 o 3 días? Y luego iremos a South Mountain a cazar monstruos de Gila otra vez». Un niño muy listo para tener 4 años. Le dije: «Cariño, me gustaría hacerlo, pero mi hermana tiene que volver a la escuela. Y luego tenemos que regresar directamente a Tulsa, con el hermano Roberts y el hermano Osborne, y todos los hermanos de todo el país, con la plena cooperación. Es maravilloso cómo la gente se está uniendo de esa manera. Eso es lo que he visto en mi vida. Que los hermanos pudieran cruzar la valla. Eso es ser hermanos. No estamos divididos, somos un solo cuerpo, uno en la esperanza y la doctrina, uno en la caridad, adelante, soldados cristianos. Eso es lo que esperamos, la venida del Señor Jesús. Ahora, quiero agradecerles a todos, porque me acaban de decir, el hermano David y mi secretario de campo, el señor Mercier, que me dieron 2 ofrendas de amor de esta reunión. Gracias, queridos amigos. Esa ofrenda de amor se depositará en los cimientos del tabernáculo Branham y se usará para patrocinar reuniones. Recibo un salario de $100 a la semana. Y eso se destinará al reino de Dios. En cada una de esas iglesias, en la del hermano Outlaw esta mañana, y en la del hermano Fuller el domingo de la semana pasada, intenté impedirlo, pero al entrar, el hermano Fuller tenía un cheque en mi mano, no recuerdo cuánto era, unos $100, para misioneros. Y esta mañana, la iglesia del hermano Outlaw donó $101.50 de ofrenda misionera. El secretario lo tiene y va directo a los cimientos para enviarnos al extranjero a predicar el evangelio. Algún día, rezo en el cielo para que eso sea el mortero que une vuestro hogar eterno al otro lado. Les agradecemos su excelente cooperación, por la compra de las cintas, los libros y todo lo demás. Y prácticamente se las arreglan solos. A veces tenemos que dejar que la campaña se ponga al día con los libros, porque si nadie tiene dinero y quiere el libro, puede quedárselo de todas formas. Es gratis. Claro. No es la idea, solo para poder recuperar lo suficiente para imprimirlos de nuevo y distribuirlos. Los chicos ganan un salario muy bajo vendiendo esas cosas. Trabajan a través de la fundación de la iglesia. Y si quieren recibos de esas cosas, tenemos un número en Washington, Distrito Capital, donde pueden canjearlos oficialmente, descontándolos de sus impuestos sobre la renta de Washington, Distrito Capital. Gracias de nuevo por todo lo que han hecho, por las excelentes personas que han sido ujieres y han ayudado en las filas de oración. Y sobre todo, damos gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, cada uno de nosotros, por su presencia en cada una de las iglesias. Y aquí en este auditorio, noche tras noche, hemos visto su gran mano extenderse en misericordia para sanar a los enfermos, para demostrar su venida y la cercanía de su segunda venida. Quisiera pedirles esta noche, mientras el auditorio está casi lleno, creo, esta noche, este estadio, que oren por mí. Quizás en los próximos días, semanas o 3, 4 o 5 semanas, el hermano Duplessis y yo viajemos a Europa, por toda Europa, para asistir a reuniones.
Quizás un poco más tarde en el verano, a Australia y Nueva Zelanda. Y luego, para los empresarios cristianos, que pasaremos 30 días en Cuba, a donde el gobierno nos invita a ir, y en Haití y esos lugares. Y también, donde estábamos allá en las islas del Caribe y Puerto Rico, el mismo grupo que patrocinó a Billy Graham se reunió conmigo y quiere que todas las islas hagan un círculo alrededor, una noche en este lugar, una noche en aquel lugar, y luego regresen al estadio para una gran reunión. Los grandes elogios que hicieron sobre la reunión y demás, la mies está verdaderamente madura, los obreros son pocos. Oremos al Señor para que, quiero agradecer a los hogares que visité por su amabilidad, especialmente al hermano y la hermana Sharrit, al hermano y la hermana Williams, y a toda la excelente camaradería de todos. Los apreciamos de todo corazón. Lo digo por mi esposa, mi familia, mi hijo, el hermano David Duplessis, el hermano Roy Borders, mi compañero, el hermano Gene Goad, y el hermano Leo Mercier, todo el personal, el hermano Sotman, Fred Sotman de Canadá, quien también forma parte del personal de la iglesia como uno de los fideicomisarios de la fundación. Les agradecemos de corazón. Que Dios los acompañe y esperamos estar de vuelta antes de que Jesús regrese, si es posible. Que Dios los bendiga, que sus iglesias prosperen y que muchas almas se salven. 13. Ahora inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias, porque ha sido tu gracia la que ha hecho todo esto por nosotros. Lo hemos hecho, Señor, al venir aquí para tener comunión con las iglesias, con los hermanos, para reencontrarnos con las preciosas almas. Nos sentimos como Pablo aquella vez cuando lo siguieron hasta la orilla del mar, se arrodillaron y oraron. Señor, ese mismo espíritu vive en hombres y mujeres aquí en Phoenix. Y cuando los veamos y podamos tener comunión de nuevo, y hablemos de ti, de tu venida, de la predicación de la palabra, de ver a tus niños enfermos ayudados, de las iglesias construidas con nuevos miembros, te estaremos muy agradecidos, Señor. Ha sido una gracia sublime. Oramos para que bendigas esta ciudad y a todos sus ministros, y que la iglesia crezca y prospere por medio de Jesucristo. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que habían acudido allí. 14. Ahora llegamos a la palabra, a las palabras finales de este avivamiento. Padre Dios, queremos que tengas las palabras finales. Queremos sentir tu bendición sobre nosotros y escuchar tu voz hablarnos de nuevo esta noche mientras nos esforzamos por leer tu sagrada, santa e inspirada palabra. Oramos para que el Espíritu Santo tome las palabras y las distribuya en los corazones según su deseo y donde sean necesarias. Que la semilla caiga en tierra fértil y crezca como grandes árboles de salvación. Concédelo, Señor. Bendícenos y ayúdanos al continuar el servicio. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. 15. Esta noche deseo pasar a Mateo, capítulo 17, para leer algunos versículos. Mientras lo hacen, quisiera decirles a los presentes que agradezco sus felicitaciones a mi compañero, el hermano David Duplessis, por las excelentes enseñanzas que me han contado. Les agradezco a todos sus felicitaciones. Estoy seguro de que les harán bien. Ahora, el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, comenzando con el primer versículo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro respondió a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 16. Quiero tomar esas últimas 3 palabras como texto. A él oíd.
Vuelvo esta noche con un texto muy breve para una audiencia así. 3 palabras. Pero si obedecemos esas 3 palabras esta noche, verán una repetición de Pentecostés en este edificio. Pequeña, pero con suficiente poder para que el resto de la Biblia se conecte con ella. A él oír. No son demasiadas palabras. A veces nos hemos encontrado con hermanos de la preciosa fe, y yo mismo lo he escuchado, cuando dicen, hermano Branham, no creo que tenga sentido seguir hablando. Fui a escuchar a Billy Graham, y había miles de personas. Y fui a escuchar a nuestro noble hermano Oral Roberts, y miles de personas llenaban la carpa. Así que, parece que mi pequeño grupo no significa mucho. Pero estás muy equivocado. ¿Aprecias tu dedo? No querrías que tu dedo dijera, como no soy ojo ni oído, no actuaré más. Es tan diferente. Me recuerda una anécdota de una vez, cuando el difunto rey Jorge vino a Canadá de visita, él y su querida esposa. El rey sufría de esclerosis múltiple, y tiempo después tuve el privilegio de orar por él al recibir una carta suya. El día que iba a pasar por Vancouver, Columbia Británica, iba sentado en su carroza mientras cabalgaba por la calle. Y toda la gente de las escuelas, los maestros, se prepararon para visitar al rey y pasarlo en grande. Recuerdo a mi compañero, el hermano Herm Baxter. El hermano Baxter dijo, hermano Branham, cuando estuve allí vi pasar al rey y a su encantadora esposa con su precioso vestido azul, dijo, se me saltaron las lágrimas. Significó algo para él. Eran el rey y la reina pasando. Y pensé, si ver al rey de Gran Bretaña pasar junto al pueblo canadiense, que es parte de sus súbditos, si ellos pudieran sentirlo así, y la emoción aumentara al ver al rey de Inglaterra pasar, ¿qué será cuando pase el rey de la gloria? 18 A todos los niños pequeños se les dio una pequeña bandera británica. Y cuando el rey pasara, debían ondearla y cantar Dios salve al rey al pasar. Y cuando llegara la hora, el rey ya hubiera pasado por la calle y entrado en su hotel o donde quiera que se alojara, los niños debían regresar a la escuela. Y en cierta escuela, todos regresaron menos una niña. La maestra, tan disgustada, salió a la calle a buscar al pequeño. Y encontró a la niña parada junto a un poste de telégrafo, apoyada en él, llorando desconsoladamente. Así que corrió hacia la niña, pequeña de estatura, y la levantó, mientras ella sollozaba con desesperación. Y le dijo, ¿por qué lloras, cariño? ¿No viste al rey? Ella respondió, sí, lo vi. Bueno, dijo, ¿ondeaste tu bandera de lealtad al pasar? Ella respondió, ondeé mi bandera al rey al pasar. ¿Y lo viste? Sí, lo vi. Entonces, dijo ella, ¿por qué lloras? Dijo, maestro, vi al rey. Pero soy tan pequeña que el rey no me vio. 19 Eso no es así con Jesús. No importa lo poco que hagas, Él sabe todo lo que haces. Queda registrado en el cielo tanto para tu cuenta como para la de Billy Graham, Oral Roberts o cualquiera de los demás que tienen grandes reuniones. No son las grandes cosas que a veces hacemos. Son las pequeñas cosas que dejamos sin hacer. Ahora bien, Jesús no hace acepción de grupos. Jesús se reunía en todo tipo de grupos, de todos los tamaños y de todos los ámbitos de la vida. En una ocasión tenemos un registro de él reuniéndose con 500, a veces con miles. En una ocasión lo vemos con 12, a veces, una vez con 3, e incluso con 1. No importa el tamaño del grupo, lo principal es que Jesús esté allí para reunirse con ese grupo. No importa cuán pequeña o grande sea tu iglesia, a cuántos les prediques, la pregunta es, ¿estás tan comprometido con Dios que Jesús se reúne en tu compañía? 20 Esta debió ser una ocasión especial, una gran ocasión. Pedro lo llamó más tarde el Monte Santo. Ahora bien, no creo que Pedro quisiera decir que el monte era santo. Creo que Pedro quiso decir que el Dios Santo los encontró en el monte. No es la Santa Iglesia. No es el pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo lo que lo hace algo. No la iglesia ni el pueblo. Es el Espíritu Santo. Cuando Dios comienza a hacer algo importante, suele declararlo primero en los cielos. Esta debió ser una ocasión especial. Subían a lo que llamamos el monte de la transfiguración. Y él había dicho unos días antes, de cierto os digo que hay algunos aquí que no verán la muerte hasta que vean al Hijo o el reino de Dios viniendo con poder. Mateo 16, 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 2 Pedro 1, 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. 21 Creo que quizás todos los ministros, o muchos de ellos, saben que este contexto se refería a la venida, al orden de la venida de Cristo.
Lo primero que vieron, el orden, fue a Jesús, que debía aparecer. Y luego vieron la venida de la glorificación, a Moisés y a Elías, el orden mismo de la segunda venida. Luego, al mirar atrás, solo vieron a Jesús. Ahora bien, descubrimos que Él los llevó allá arriba con un propósito. Y tomó a 3. En el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo, 3 es una confirmación. Por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y observamos que Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, 3 testigos terrenales para dar testimonio. Y Dios tenía en el monte a Moisés, Elías y Jesús como testigos celestiales. Dios se dispone a hacer algo grandioso. Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. Mateo 17:1 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17:3 y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17:8 y cuando alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mateo 18:16 Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Marcos 9:2 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9:4 y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Marcos 9:8 y luego, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Lucas 9:28 Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:30 Y he aquí 2 hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9:31 Este apareció en gloria, y hablaba de su salida, que había de cumplir en Jerusalén. Lucas 9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y lo guardaron en secreto, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 22 Lo que creo que Dios estaba haciendo aquí, una de las cosas a las que me gustaría llamar su atención, es que Dios estaba tratando de seguir sus propias leyes. Dios tiene que seguir sus propias leyes. Tiene que vivir bajo sus propias leyes. Por eso creo que Jesús fue más que un profeta. Jesús era Dios hecho carne. Dios no pudo haber enviado a otra persona nacida de hombre y mujer para ocupar el lugar y destruir la muerte, porque ese Dios tuvo que asumir su propio castigo. Dios no podía morir en espíritu, así que se hizo carne y habitó entre nosotros para tomar la muerte. Y nuestra condenación recayó sobre su precioso cuerpo, y Él murió por todos nosotros, allí en ese precioso cuerpo, que está sentado a la diestra de su majestad esta noche. Dios ya no puede mirar la enfermedad. Está condenada. Ya no puede mirar el pecado. Está condenado. Allí está la expiación, el cuerpo magullado y herido del Señor Jesús, sentado a su diestra en el cielo. Eso es lo que nos hace tener fe, porque Él está sentado allí para interceder por nuestra confesión. 23 Dios también estaba haciendo aquí lo que en la Biblia llamamos la colocación de un hijo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando un niño nacía, un hijo en un hogar, entonces ese hijo era hijo desde el momento de su nacimiento, por supuesto. Era hijo del padre. Pero, sin embargo, antes de que heredara el reino de su padre, o la posesión, primero ese hijo tenía que ser criado y probado. Tenía que descubrir si este hijo era un verdadero hijo o si era simplemente un peón. Y este hijo nunca sería heredero si no estaba calificado para tomar el lugar de su padre. Pero si estaba calificado y tomaba el lugar del padre, entonces todo lo que el padre tenía le era dado a su hijo. Ahí es donde creo que muchos de nosotros, los pentecostales, hemos cometido un error. Creemos que tan pronto como nos convertimos en hijos e hijas de Dios, eso lo resuelve todo. Simplemente llegamos a un punto de prueba. Los metodistas decían que tan pronto como gritaban, eso lo resolvía todo. Los luteranos creían en la justificación por fe, y pensaban que con ella se resolvía el problema. No importa en qué posición te haya puesto Dios, sigues creciendo, avanzando hacia la perfección, y nunca la alcanzarás hasta que Jesús venga. 24 Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios tenía su reino del pueblo ordenado igual que el suyo, bajo las leyes antiguas.
Ahora bien, si un padre poseía un terreno, tenía jornaleros y todo lo demás, observamos que en la versión King James, en Juan 14, leemos que dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Suena extraño, ¿verdad? Moradas en una casa. No sé si fue Moffat, uno de los traductores que leí, quien lo hizo aún más ridículo. Dijo: en el apartamento de mi padre hay muchos apartamentos, como si fuéramos allí a tener apartamentos para pagar alquiler. No, eso está totalmente mal. En la época de los traductores de la versión King James, según me han dicho, la tradujeron al idioma de la época. Ahora bien, en Inglaterra, el rey era el padre, y todos sus dominios eran su casa. Eso concuerda perfectamente con el Antiguo Testamento. El padre tenía su dominio y él era el gobernante en ese dominio. Y tan pronto como nacía un niño, el padre, tan ocupado con otras cosas, buscaba un tutor o un criador. Y entonces, sabiendo que este niño era el heredero de todo lo que poseía, sus propiedades, su buen nombre y todo lo que poseía, buscaba al mejor maestro que pudiera encontrar para enseñarle. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 25. Y Dios hace lo mismo con sus hijos. Cuando un hombre nace en el cuerpo del Señor Jesús y se convierte en hijo de Dios, Dios ha buscado en los cielos al mejor tutor que conoce para ponerlo al cuidado de sus hijos. Y no es un obispo, sino que fue el Espíritu Santo quien Dios puso sobre su iglesia para criarla y hacerla creer en las cosas espirituales y en las obras sobrenaturales de Dios. Él no pondría sobre su iglesia a un obispo que no cree que cree que los días de los milagros han pasado y que todo lo sobrenatural ha desaparecido. Dios no haría eso. Y el Espíritu Santo fue enviado para gobernar y guiar a la iglesia. Dios le dio al Espíritu Santo para hacer esto. El Padre no buscaría a un hombre que intentara ensalzarse, como decimos, y dijera: bueno, ahora sabe que soy el Padre, así que, el Hijo, con su aire de renegado, se acercaría para ensalzarse. Oh, tu hijo está muy bien. No haría eso. Consiguió a un hombre que le dijera la verdad, pues quería saber con exactitud el bienestar de ese muchacho en todo momento. Eso fue lo que hizo Dios. Nunca se lo confió a ningún papa, obispo ni a nadie más. Envió al Espíritu Santo sobre la iglesia para ser el maestro y el que la crió. Por lo tanto, el Espíritu Santo será honesto con Dios. 27. Y ahora este criador, este tutor, debía venir a informar al padre sobre el progreso del niño. ¿Y cómo se habría sonrojado ese tutor si el niño se portaba mal, cómo el pequeño no se interesaba por las cosas de la granja o el reino de su padre? ¿Cómo se debe sentir el Espíritu Santo hoy, cuando se presenta ante Dios con una reverencia, avergonzado, como estaba, al tener que tomar nota de nuestra indiferencia en la iglesia hoy? ¿Cómo hemos dejado de lado todo el bautismo del Espíritu? ¿Cómo las iglesias tienen apariencia de piedad y niegan su poder? ¿Cómo se debe sonrojar al decir: tus hijas se visten inmoralmente? ¿Cómo se debe sonrojar al decir: tus hijos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo el tiempo suficiente para tener una reunión? ¿Cómo se burlan de tu pueblo, que ha sido llamado y lleno del Espíritu? ¿Cómo debe sentirse el Espíritu Santo al presentarse ante Dios con mensajes como ese, y regresar diciendo: tienen apariencia de piedad, ya no creen en lo sobrenatural? Ni siquiera van a la iglesia los miércoles por la noche. Se quedan a ver su programa de televisión favorito. ¿Cómo debe ser? 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 28. Y de tus dones que envías a tu iglesia para confirmar la palabra que prometiste, la gente se aleja y los llama obras del diablo. Ahora, recuerda, el Espíritu Santo tiene que traer a Dios todo lo que todo cristiano profesante dice al respecto, porque Él envió. Bueno, tal vez el Padre diga: ¿lo intentaste? ¿Llamaste a la puerta del corazón? Llamé noche tras noche, y no me escuchan. ¿Cómo debe sentirse Él? ¿Cómo puede? Confió en nosotros como lo hizo con Adán y Eva. Los puso en el jardín del Edén y confió en que harían lo correcto, en obedecer su palabra. Cayeron. Y tan pronto como el hombre toma las cosas en sus manos, cae siempre. No puede sostenerse solo. Se necesita a Dios para sostenernos. 29. Entonces notamos de nuevo que ¿qué pasaría si ese niño fuera un buen niño? ¿Cómo se enorgullecería el maestro? Se acercaría al padre y le diría: me alegra mucho, señor, traerle el mensaje de cómo está progresando su hijo. Es tan inteligente como puede serlo. Es igual que usted. Es, como diríamos, una copia del mismo modelo. Es exactamente igual a usted. Ama lo mismo que usted ama.
Hace el trabajo exactamente como usted lo hacía cuando estaba allí. Esa es la clase de iglesia de la que el Espíritu Santo se complace en testificar ante Dios. Las obras que yo hago, dijo Jesús, ustedes también deben hacerlas. Esa es la clase de iglesia de la que el Espíritu Santo se complace en testificar ante Dios. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 30. Y si ese niño, ese hijo, no obedeció, ni fue obediente, nunca fue más que un hijo. Siguió siendo hijo, pero no heredó nada. Ahora no queremos quedarnos en ese lugar. La iglesia debería estar 1000 millas más lejos de lo que está esta noche. Las bendiciones pentecostales han estado cayendo sobre la gente aquí en Estados Unidos durante 50 años. Y, en todo caso, estamos menguando en lugar de continuar. ¿Por qué predica así, hermano Branham? Quiero ver a la iglesia de Dios con profunda sinceridad. Quiero ver las reuniones de oración tradicionales. Quiero ver esos momentos en que no puedan salir de la iglesia. Simplemente se quedan toda la noche, orando, ayunando y clamando hasta que Dios responda. En lugar de eso, parece que el amor se ha alejado de nosotros, el amor de Dios, simplemente amor. Un verdadero cristiano apenas puede esperar. Cuando suena la campana, él está en el asiento delantero, listo, con un cancionero en la mano. Pero ahora decimos, ay, no sé. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es como la de arriba. Cuando nos separamos, nos causa dolor interior. Pero seguiremos unidos de corazón y esperaremos encontrarnos de nuevo. Así es el verdadero cristianismo. Una experiencia viva. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia que cualquiera puede tener si la desea. Es algo que se experimenta, el Espíritu Santo. 31. Ahora bien, si este joven creció así y no fue obediente, no tuvo la influencia de su padre ni intentó llevar adelante los negocios de su padre como él lo hizo, entonces perdió toda su herencia. Otro hermano tuvo que tomar su lugar. Ahora bien, si hoy intentamos presentar la iglesia ante Dios simplemente bajo el credo o la teología eclesiástica común, esa no es la forma en que Jesús la presentó ante el Padre. Dios quiere que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, haciendo las mismas obras que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Esa es la clase de iglesia que el Maestro, el Espíritu Santo, querrá presentar ante Dios. 32. Como les dije una vez, el contrato del Antiguo Testamento, al escribirse y luego romperse, al unirse, tenía que encajar perfectamente. Cada hoja de papel debía encajar perfectamente y todo el programa debía estar alineado. Dios confirmó su pacto con el pueblo a través de Isaac hasta Cristo. Y en el Calvario, desgarró al Mesías. Tomó el cuerpo, lo sentó a su diestra y envió el Espíritu sobre la iglesia. Y la iglesia tendrá que tener el mismo espíritu haciendo lo mismo que Jesús, o nunca se irá en el rapto. Encajando. Toma este pedazo de papel y rómpelo. Ahora bien, no podrías imitarlo ni aunque tuvieras que hacerlo. Tiene que volver siendo el mismo papel, para que esas cartas lleguen exactamente como estaban. Así es exactamente como debe ser la iglesia. Jesús siempre se ocupó de los asuntos del Padre, haciendo lo que era recto ante sus ojos. No se trataba solo de hacer esto y aquello, lo que la iglesia llega a hacer, sino de los asuntos del Padre. Y Jesús tenía el testimonio de, siempre hago lo que agrada al Padre. El tipo, Enoc antes de la traslación, Enoc caminó con Dios 500 años y tenía testimonio de que agradaba a Dios, y era un tipo de la iglesia raptada. ¡Qué poco! Génesis 5:24 y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Juan 8:29 porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 33 Entonces, a ese niño, Dios tuvo que levantar otro. Y si Pentecostés le falla a Dios, Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Dios puede llamarlo desde los luteranos, desde los bautistas, desde los presbiterianos. Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Alguien verá la visión y la asumirá. No pretendo ensordecerlos ni asustar a los pequeños, pero me siento muy entusiasmado y tengo que desahogarme. Se acumula. Me siento bien, me siento religioso, porque sé que el mismo Espíritu Santo que escribió la palabra está aquí confirmándola. Palabra por palabra, letra por letra, línea por línea, un poco aquí y otro poco allá, y aférrense a lo que es bueno, porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, el sábado.
Nada de esto quisieron oír, porque la palabra viene letra por letra, línea por línea. Isaías 28, 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12, a los cuales dijo: Este es el reposo. Daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Isaías 28, 13, mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. 1 Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo. Retened lo bueno. 34 Ahora bien, si ese hijo no obedecía, si no se dedicaba a los asuntos del padre, Dios podía levantarle otro hijo. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de los siglos. Levantando a un Lutero, levantando a un metodista, levantando a un nazareno, levantando a un peregrino de santidad, levantando a un pentecostés. Seguirá levantando, y levantando, y levantando hasta que tenga uno. Aleluya. Dios, espero vivir para ver esa iglesia cuando se levante en el poder y la belleza de la resurrección, con los poderes de Dios obrando a través de ella, señales y prodigios siguiendo a los creyentes como lo hizo en el Nuevo Testamento. Dios en su poder y en su fuerza. ¡Oh, qué maravilloso! 35 Entonces, si esta iglesia obedecía, ¿cómo le gustaba al tutor acudir al Padre y decirle: oh, es maravilloso! La obra se ha hecho exactamente como tú la hiciste. ¿Entiendes? Ese hijo tuyo allá abajo, Padre, está llevando la obra, tus instrucciones, letra por letra, tal como tú las hiciste. Esa es la clase de iglesia, esa es. 36 Entonces, el Padre dice: estoy muy orgulloso de ese hijo. ¿Saben qué sucede? Mientras recibe su educación, su formación, quizá aún no pueda ejercer toda la autoridad. Aún no la tiene. Sigue siendo un hijo, pero no ha sido colocado. Ahora bien, ustedes, ministros, saben a qué me refiero. La colocación de un hijo. Ahora bien, si ese hijo, demostrando ser un buen hijo, amaba los asuntos del padre y se apegaba a sus instrucciones, el padre entonces, cierto día, lo presentaba ante el público, lo colocaba en un lugar alto, lo vestía con una hermosa vestimenta, y obtenía lo que llamaban la adopción de un hijo, o la colocación de un hijo en una posición, lo que era. Tenían una ceremonia. Y entonces el padre decía: a este, hijo mío, lo adopto, o lo coloco en una posición. Y si en aquellos días había cheques, el nombre de ese hijo en el cheque era tan válido como el de su padre, porque había sido colocado. Y el hijo podía despedir a quien quisiera, podía contratar a quien quisiera, estaba en plena posesión de todo lo que tenía el padre. 37 Ahora, como ven, Jesús le había demostrado a Dios que había sido el hijo correcto. Y Dios lo llevó a la cima del monte, trajo testigos allí, testigos celestiales y testigos terrenales, y lo vistió de inmortalidad. Cuando miraron hacia arriba, dijeron que sus vestiduras brillaban como el sol. Algo sobrenatural había sucedido. Sus vestiduras brillaban como el sol en pleno día, tan blancas como podían ser. Dios le puso el manto de la inmortalidad, mostrando que lo había recibido. Eso es lo que Dios hará con sus hijos aquí en la tierra algún día. Él los llamará aparte, iglesia, si tan solo le obedecen y se mantienen en la palabra y la creen. Y Él colocará en la iglesia, antes de la venida de Jesucristo, Él colocará en la iglesia, todos los poderes que Cristo tenía en Él estarán en la iglesia. Todo lo que Dios era, lo vertió en Jesús. Todo lo que Jesús era, lo vierte en la iglesia. Dios, queriendo que su obra se hiciera, la envió a su Hijo. El Hijo, queriendo que la obra se hiciera, la envió a la iglesia. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. En aquel día, porque el mismo poder de Dios estaba en Jehová, Dios reposó en Jesucristo. El mismo poder que reposó en Jesucristo reposa en los hijos colocados en el cuerpo de Cristo. La colocación de un hijo. Mateo 17, 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Marcos 9, 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer.
Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 38. Llévenlo a un lugar determinado, celebren una ceremonia ante ángeles y colóquenlo en la posición que ocupa en el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tendrá la autoridad. Permítanme decir esto, si me consideran un fanático desde esta noche. Eso mismo de lo que hablo se hará. Se depositará un poder en la iglesia, y ahora está entrando, que el Espíritu Santo ungirá a la gente hasta que pronuncien la palabra y ésta se manifestará allí mismo. Nunca hemos visto un poder como el que está entrando en la iglesia ahora. Lo sé con certeza. Digan a este monte, muévete, no duden en su corazón, sino crean que lo que han dicho se cumplirá, y lo que han dicho se cumplirá. La iglesia será colocada en una posición donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entre en ella. Entonces, los críticos se callarán. Será poco tiempo. Jesús bajó del monte y fue directo al Calvario. Aviso, no durará mucho, pero estará aquí. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 39. Ahora bien, cuando lo sobrenatural se realiza, en la dedicación, cuando lo sobrenatural se realiza, emociona a la gente, los hace enloquecer y descontrolarse. Cuando Moisés realizó lo sobrenatural en Egipto, había una multitud mixta que los acompañó. Causó problemas en el campamento, ustedes lo saben. Todos los lectores de la Biblia lo saben. Causó una multitud mixta, creyentes mezclados con incrédulos. Causó problemas en el campamento más tarde. Cuando lo sobrenatural se realiza, la gente se emociona y se desvía. Eso es lo mismo que sucedió en el reino pentecostal. Lo sobrenatural se realizó. Dios derramó, primero, el don del Espíritu Santo para que la gente pudiera hablar en lenguas. Y luego hubo mucha imitación, comparación carnal. El hombre se inclina y repite una palabra una y otra vez, hasta que consigue algún tipo de lengua para hablar. O lo sobrenatural, de cualquier manera, comienza a hacerse, y entonces alguien intenta imitarlo. 40. ¿Saben que Dios nunca creó a dos hombres iguales? No hay dos en el mundo, ni los ha habido jamás, que tengan la misma huella dactilar. Dios crea a los hombres de manera diferente. Y Él tiene diversidad de dones y los envía a su iglesia. Pero nosotros simplemente nos limitamos a uno, y listo. Verán, no se obtiene la sabiduría del Espíritu. Por eso Dios no puede colocarnos en la posición que deberíamos estar en su cuerpo. Porque a uno se le da este don, a otro este otro, a otro otro, y así sucesivamente, pero todos somos el mismo cuerpo. Pero queremos ser exactamente iguales a ese otro. No se puede hacer eso. Se debe usar la sabiduría de la palabra. La Biblia es nuestro modelo. 41. Ahora bien, cuando este hijo fue colocado, Dios colocó a su hijo según la misma ley que ordenó para ellos. Ahora bien, al ordenar la muerte por la desobediencia, Dios descendió, se hizo carne y cargó con la desobediencia, y murió por la raza humana, sobre la que había impuesto la muerte, o, ellos mismos se habían acarreado la muerte. Y tomó la muerte por ellos para redimirlos. Al colocar a un hijo que tenía las órdenes del Antiguo Testamento, Dios descendió y colocó a su propio hijo. Justo cuando subían al monte, de repente llegó el ángel del Señor, y el poder del Señor los cubrió con su sombra, y sus vestiduras comenzaron a brillar como el sol. Y vieron a Moisés y a Elías aparecerse ante él, y hablándole, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Todos los poderes del cielo y de la tierra le fueron dados. Había sido obediente. Él era el Hijo de Dios entonces. Dios colocando a su propio Hijo. Escuchad, a él oíd. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 42 Ahora bien, ¿qué sucedió allí? En cuanto se realizó lo sobrenatural, Pedro se emocionó mucho. Dijo: Les diré lo que haremos. Construyamos 3 tabernáculos aquí. Hagamos 3 denominaciones diferentes, 3 tabernáculos diferentes, tendremos a uno que quiera guardar la ley de Moisés. Lo dejaremos adorar en ese tabernáculo. Otro que quiera guardar la palabra de los profetas. Lo dejaremos adorar en este tabernáculo. Y al que quiera creer lo que dijo Jesús, lo mantendremos en ese tabernáculo. Me alegra mucho que Dios haya detenido eso. ¿Qué pasaría si hubiéramos guardado la ley? La ley tiene justicia sin misericordia. No se puede ser salvo por la ley. La ley no contiene salvación. La ley solo te condena. Te dice que eres pecador y culpable, pero no tiene misericordia. Es como un policía. Te mete en la cárcel sin posibilidad de salir. Me alegro de que no tengamos que escuchar a Moisés, porque él trajo la ley. 43 Y los profetas eran justicia. No quiero la justicia de Dios. No, quiero su misericordia, no justicia. Si tuviera justicia, sería condenado. Quiero misericordia. No imploro su justicia, imploro su misericordia. Moisés, o Elías, el que estaba al servicio de los profetas, subió al monte y se sentó allí. Nadie debía acercarse a él. Y un rey envió a 50. Dijo: Si soy hombre de Dios, que caiga fuego y los consuma. Justicia. No quiero eso. Pero antes de que Pedro terminara de hablar sobre esos 3 tabernáculos, la voz de la gloria habló y dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Moisés se fue, la ley se fue, los profetas se fueron, pero este es mi Hijo amado, escúchenlo. No importa dónde estén, escúchenlo. No importa lo que diga cualquier cosa, lo que diga mamá, lo que diga papá, lo que diga la ley, lo que diga cualquier otra cosa, escúchenlo. Él es la voz eterna. Dios lo colocó como su mediador, su Padre, su Dios. Este es mi Hijo amado. A él oíd. 2 Reyes 1, 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de 50. Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalo a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 2 Reyes 1, 12 Y Elías respondió y les dijo: Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Amigos, al viajar por el mundo, descubro que la gente de esta nación y de este mundo tiene una gran sed de cristianismo genuino. Nos hemos maquillado tanto, nos hemos fingido tanto, que el mundo está realmente hambriento de ver algo real. Qué duro fue el otro día cuando el señor Graham dejó que ese grupo de paganos lo desafiara con el evangelio que predicaba. No sé qué habría hecho yo, pero creo que habría sido como los niños hebreos. Nuestro Dios puede librarnos de esto. Nunca permitiré que pisoteen el evangelio. Mira, amigo, ha llegado un punto en que el mundo es tan terrible que te hará poner a prueba cada centímetro de terreno que pisas. Satanás lo hará. Y llegará un momento en que las imitaciones y los pensamientos carnales serán eliminados del verdadero cuerpo de Cristo. Tendrá un cuerpo puro y santo, lleno de su espíritu, andará en su espíritu y hará las obras que él hizo. Sé fiel a eso. 45 Anhelan algo real. Anhelan encontrar lo auténtico. No buscan psicología. No buscan discursos intelectuales. Quieren algo que les dé seguridad, algo que reviva la Biblia. Cuando bajé del avión en Bombay, India, donde tuvimos nuestra reunión más grande, con unas 500.000 personas estimadas, el primero que conocí en el Hotel Taj, donde se habían reunido unos 400 misioneros, o más, fue un obispo de la iglesia metodista. Me dijo: Hermano Branham, puede que no esté de acuerdo con usted en su doctrina de la sanidad divina, dijo, pero tiene un buen nombre, y quiero que lo mantenga limpio, porque es algo para esta gente. Me dijo: pero nunca se llame misionero aquí. Dijo: tuvimos la Biblia 2000 años antes de que ustedes fueran una nación. Es cierto. Santo Tomás fue y trajo el Evangelio a la India. ¿Pero qué hicieron?
Lo convirtieron en una teología intelectual, y ahí quedó. Dijo. Aquí en la India oímos que Dios les ha dado un don para que esta Biblia cobre vida de nuevo. Eso es lo que nos interesa. Que la Biblia cobre vida de nuevo. Eso es lo que desean las almas hambrientas. Ver la Biblia hecha realidad, ver a Dios entrar en escena y obrar como Él lo hizo, la palabra viva hecha algo vivo para nosotros. Sedientos de cosas reales. Demasiada imitación. 46. No sé si alguna vez les conté esta pequeña historia, pero podría soportarla otra vez. Todos saben que cazo. Me encanta cazar. Lo llevo dentro, no puedo evitarlo. Un día estaba cazando en los bosques del norte con un tipo que era buen cazador, muy buen rastreador y un tirador certero. Y era un hombre al que no había que estar buscando constantemente. Sabía dónde estaba en el bosque, y disfrutaba cazando con él. Nos despedíamos y yo le decía, nos vemos en 20 millas en tal lugar, o tal y tal. Allí estaba. Así que nunca había que preocuparse de que se perdiera. Él mismo era mitad indio y conocía el bosque. 47. Así que un día fui a cazar con él. Pero era el hombre más cruel que he conocido en mi vida. Un hombre cruel. Le encantaba disparar a cervatillos, es decir, cervatillos pequeños, solo para hacerme sentir mal, porque era predicador. Y se reía de mí y decía, oh, eres un cobarde. Eso es lo que les pasa a los predicadores, todos son cobardes. Le dije, Burt, no es eso. Él dijo, pensé que eras cazador. Le dije, soy cazador, pero no asesino. Le dije, no creo que eso sea asesinato, solo por maldad. 48. No creo en matar animales así, solo por objetivos. Si hay alguien que sea asesino, ese es el hombre blanco. Llévenlo a África una vez, obsérvenlo. Matará mientras pueda disparar y matar. Así es. Es lo que le corresponde, su naturaleza. Matar, hay 4 indios sentados aquí, como mataban a sus búfalos y ciervos, recogiendo huesos y cosas, disparándoles como objetivos. Con razón tenían un mal presentimiento. Dios les dio esa herencia. Nosotros los matamos a tiros como objetivos. Es una vergüenza, una desgracia, una mancha en la bandera, si acaso. Pero solo por ser un asesino, y eso es lo que era Burps. Solo era un asesino, solo mataba por diversión. Matar a 4 o 5 en un día, solo por diversión. Un año, cuando fui allí, había hecho un pequeño silbato. Sonaba como un cervatillo, como chilla, ya sabes, llamando a su mamá. Y me lo enseñó. Y le dije, Burt, ¿no vas a usar eso? Oh, dijo, cálmate, predicador. Dijo, eres demasiado cobarde. Le dije, Burt, ¿lo harías? Oh, dijo, sígueme y verás. Fuimos de caza ese día. Había unos 15 centímetros de nieve, buen tiempo para rastrear. Pero los ciervos, después de haberles disparado varias veces, son muy salvajes en esa zona, los de cola blanca. Pueden esconderse. Es imposible verlos. Y no salen de día. No lo harán. Así que, si alguna vez salen, los encontrarás al amanecer o justo antes de que oscurezca. Ahí es cuando los encuentras. Habíamos cazado hasta las 11 y no vimos ni una sola huella. Era tarde cuando subimos. La temporada llevaba un par de semanas en el lado norte de la carretera. Se abrió después de Navidad en el lado sur de la cordillera presidencial. Así que estábamos justo detrás del monte Washington. Y cuando cazábamos ese día, eran alrededor de las 11. Solíamos llevar chocolate caliente. Nos daba mucha energía. Llevábamos eso, con un pequeño almuerzo en la espalda, de modo que si nos perdíamos o nos quedábamos varados, podíamos encontrar nuestro camino y tener algo para comer para calentarnos si teníamos demasiado frío. Hacía mucho frío. 50 y Burt se sentó en un pequeño claro cercano. Yo lo seguía, porque después del mediodía solíamos separarnos y cazar por otros caminos al volver por los barrancos. Entonces, cuando se sentó allí, regresó con la camisa puesta así. Pensé que iba a buscar su chocolate caliente. Y ahí estaba, era una gran cierva alzada, perfectamente visible. Es un poco extraño que hagan eso, a las 11 del día. Y me miró con esa mirada avergonzada. Y esa cierva, silbó de nuevo, y la cierva salió directamente al descubierto. Eso sí que es inusual. Se podían ver sus grandes ojos marrones, esas grandes orejas, mirando a su alrededor. 51 Burt, nunca llevábamos un cartucho en la recámara, así que se retrajo y metió uno. Cuando el rifle hizo clic, la cierva lo oyó y miró a su alrededor. Él se levantó con el rifle. Oh, la mira telescópica le dio justo en el corazón. Sabía que en un par de segundos le volaría el corazón. Y pensé, ¿cómo puede ser tan cruel?
Le susurré. Burt, ¿no vas a hacer eso? Pero la cierva no fingía nada. Era madre, nació madre. Había algo en ella que amaba al bebé. ¿Te has fijado alguna vez en una niña pequeña, al nacer, cuando ya puede caminar, que quiere una muñeca? ¿Qué es? Madre de por sí, es la naturaleza. Y la naturaleza de esa cierva era cazar a ese bebé. Y se giró y miró directamente al cazador. Levantó las orejas por un momento, pero sabía que el bebé estaba en apuros y empezó a buscarlo. Cuando lo vi bajar el nivel, pensé, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo puedes hacer eso, Burt? Matar a esa pobre madre ahí parada, después de engañarla, como si fuera su bebé quien la llamaba. Y quizás tenía un cervatillo por ahí, y pensó que estaba en apuros y lo estaba buscando, porque lloraba. Ahora bien, no estaba fingiendo. Eso era genuino. Ese era el amor genuino de una madre. 52. Y cuando empezó a disparar así, giré la cabeza. Dije, Padre Celestial, ten piedad de él. Lo amo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Con esa maternidad tan leal, le va a volar el corazón, después de haberla engañado y haberla dejado ahí fuera, a la intemperie. Esa madre, con un cervatillo por aquí, y él actuando como si fuera ese cervatillo llorando por la madre. Y esperé a oír los disparos. Esperé casi un minuto. ¿El arma no disparó? Me pregunté, ¿qué pasa? Me giré para mirar, y el cañón del arma se movía así. Ya no pudo aguantar más. Me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tiró el arma al suelo y me agarró de la pernera del pantalón. Dijo, Billy, ya he tenido suficiente. Guíame hacia ese Jesús del que hablas, tan dulce y lleno de amor. ¿Qué era? Él vio algo real. Vio algo genuino. Vio algo que ella no estaba imitando. No actuaba como si lo fuera. Realmente tenía lo que representaba. Eso es lo que el mundo busca en la iglesia hoy, algo real. Oh, despierten los demás. ¿No les gustaría ser un cristiano tan leal en su corazón como ese ciervo lo fue su madre? ¿No les gustaría tener eso? ¿Lo harían? Levantarían las manos y dirían, ¿quisiera ser eso? Dios dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Las obras que él hace, ustedes también las harán. Harán cosas mayores que esto, dijo Jesús. Yo voy al Padre. Que Dios les conceda, gente de Foix, que la lealtad de Cristo esté en sus corazones, nacida allí por la naturaleza del Espíritu Santo, que los haga tener hambre de Dios y ser tan leales a Dios y a su palabra como la lealtad maternal que aquella cierva mantuvo aquel día con su cervatillo. Oremos. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 54. Habrá, por casualidad, mientras tienen sus cabezas inclinadas. ¿Cuántos pecadores aquí quisieran ser recordados en una palabra de oración al cerrar esta noche? ¿Levantarían las manos? El balcón a mi derecha primero. Dios los bendiga a todos allá arriba, Dios los bendiga. ¿Solo quieren ser un verdadero cristiano? Por supuesto, no los culpo. Han visto a mucha gente fingir y actuar como tal, y simplemente los ha enfermado. Pero quieren ser reales. Mi hermano, mi pobre amigo perdido, hay un verdadero Jesucristo, hay un verdadero Padre Celestial, un verdadero Espíritu Santo, ángeles reales, y hay verdaderos cristianos. Ruego para que Dios haga de cada uno de ustedes, allí en ese balcón a mi derecha, que levantó la mano, un cristiano como ese. 55. Los balcones frente a mí, podrían levantar la mano y decir, oren por mí, hermano Branham. Quiero ser cristiano, tan cristiano como lo fue esa madre de ese ciervo, para que mi lealtad se manifieste por mi Salvador. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, Sonji. Que Dios los bendiga. Eso está muy bien. Los balcones a mi izquierda, podrían levantar la mano y decir, oren por mí, hermano Branham, para que sea un cristiano, tan cristiano nacido en mí, algo en mí, que sea fiel a Cristo como lo fue esa madre al llamado de su bebé. ¿Podrían levantar la mano en cualquier lugar del balcón de la izquierda? 56. Debajo de los balcones, aquí a la izquierda en el piso, ¿podrían levantar la mano? Que Dios los bendiga, Señor. Que Dios los bendiga a todos allá abajo, está muy bien. A todos allá atrás, que Dios los bendiga. Está bien.
En el pasillo central, ¿cuántos levantarían la mano y dirían: recuérdenme? Que Dios los bendiga, a todos allá atrás. Veo, incluso a la gente de color allá atrás, los veo. Que Dios los bendiga. Él los hará así. Ahora, debajo del balcón a la derecha, en este pasillo aquí, ¿cuántos levantarían la mano y dirían: recuérdenme, hermano Branham? Que Dios los bendiga. Está bien, está bien. Que Dios les tenga misericordia. 57 ahora a mí, atrás aquí detrás de mí, allá atrás. Dios los bendiga. Está bien. Los he extrañado aquí atrás por un par de noches, pero Dios está con ustedes ahora, que Él los conceda, les conceda el deseo de su corazón. Ahora, quiero que cada uno de ustedes que levantó su mano ore conmigo, y quiero que crean en Dios con todo su corazón. Ahora, hay algo que los hizo levantar la mano. Era algo que quieren ver que es real. Quiero que se comprometan con Dios esta noche, si lo ven venir a esta fila de sanidad y hacer las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Conocía los secretos del corazón, sanaba a los enfermos y afligidos, hacía que los cojos caminaran, los ciegos vieran, los sordos oyeran, los mudos hablaran, no sabemos qué habrá aquí dentro. Si Él hace eso, entonces verán la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo genuino. Entonces quiero que vengan tan pronto como termine el servicio de sanidad, se levanten y se paren alrededor del altar aquí, donde se puede orar por ustedes. Y entonces algún ministro los llevará, como pastor de su rebaño, y allí los alimentará y nutrirá hasta que sean colocados en el cuerpo. 58 Padre Celestial, esta noche hubo entre 30 y 50 manos levantadas, por todos lados, en los balcones y debajo de ellos, en el centro de la sala. Mucha gente levantó la mano, jóvenes, mayores y de mediana edad, todos queriendo ser auténticos. Quieren ser verdaderos cristianos. Quieren tener, no un sustituto, algo que tuvieran que imitar, sino una experiencia real que solo Dios les dé y que los convierta en verdaderos cristianos leales. Padre Celestial, te ruego que concedas esta bendición a cada uno. Bendice, Señor, a los que se han descarriado esta noche, a los que ya no andan en la fe, a los que se han desviado para andar en este mundo presente, amándolo más que a Cristo. Te ruego que los desvíes esta noche y que vean algo tan real que les llame la atención como la zarza ardiente a Moisés. Y que recuperen la dulce comunión contigo y con la Iglesia. Concédelo, Padre. 59 Y bendice a toda la Iglesia, y que se sienten unidos en amor y comunión, todas las iglesias y todos los cuerpos de creyentes, hasta que veamos al Hijo perfecto de Dios formarse en medio de nosotros para restaurar el cuerpo literal de Cristo. Y los cuerpos de quienes duermen en Él serán transformados y hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso, por el cual Él puede someter todas las cosas a sí mismo. Concédelo, Padre. Te pido esto ahora. Que vengas a la escena, como predicamos esta mañana. El Dios de la historia se levante en escena, el mismo Dios, para que la gente sepa que no temas, yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Que la voz de Dios resuene en sus corazones esta noche. Este es mi Hijo amado, escúchalo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Estamos aquí sentados esta noche con gran expectación, esperando en la fila de oración. Creo que Billy me dijo que repartió 50 tarjetas de oración esta noche. Es maravilloso, la escritura lo dice. Ahora, para que no se confundan, por eso no podemos dirigir a todos. No es un estadio, ¿sabes? Es un estadio, pero ahora es una iglesia. Mañana por la noche habrá una lucha entre hermanos. Pero esta noche lucharemos contra el diablo en este estadio. Queremos que sea la iglesia de Dios. 61 C como en Cristo. C número 1, ¿podría levantar la mano? Alguien con C número 1, estampa. 62, el borde del manto de Jesús, y él sintió su debilidad. Cuando ella lo tocó, él sintió su fe, miró a la multitud y la encontró, y le dijo que su flujo de sangre había cesado. ¿Cuántos saben que eso es la escritura? ¿Cuántos saben que Jesús no afirmó ser un sanador? ¿Qué dijo? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿eso hace el Hijo?
San Juan 5, 19, en la tierra, cuando estuvo allí. Muy bien. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo no está muerto, que está vivo? ¿Cuántos creen que la Biblia dice en Hebreos 13, 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Bueno, si Él es el mismo en principio, el mismo en poder. ¿Cuántos saben que Él dijo que dentro de poco nadie lo vería más porque iba a ascender a lo alto? Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63 Pero esto es lo que sucedería. Él sería la vid y la iglesia serían las ramas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que no es la vid la que da fruto, sino la rama? El fruto sale de la rama. Entonces, si ustedes son las ramas, esa es la iglesia, los miembros de la iglesia, el cuerpo. Muy bien. Entonces, si la rama está en la vid, la rama dará frutos de la vid. ¿Es correcto? Entonces esa es la vida de Cristo en la iglesia, dando los mismos frutos que Él dio. ¿Cómo le hizo saber al pueblo que Él era el Mesías? Ahora bien, ¿esperaban los gentiles un Mesías en aquellos días? No, Señor. Eran paganos. Muy bien. ¿Buscaban los judíos un Mesías? Sí. ¿Buscaban los samaritanos un Mesías? Sí. ¿Cómo se dio a conocer a ellos dos? De todos modos, solo hay tres personas. El pueblo de Cam, Sem y Jafet, según la Biblia, los hijos de Noé. Eso es judío, gentil y samaritano. ¿Lo crees? Génesis 9, 18 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Génesis 9, 19 Estos fueron los tres hijos de Noé. Y de ellos fue cubierta toda la tierra. 64 ¿Cuántos saben que a Pedro le fueron dadas las llaves del reino? ¿Cuándo se las reveló a los judíos? En Pentecostés. ¿Es cierto? ¿Cuándo se las reveló a los samaritanos? Cuando Felipe fue allí, les predicó y los bautizó, hubo un gran avivamiento y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pedro tenía las llaves, descendió, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Es cierto? ¿Cuándo lo recibieron los gentiles? En la casa de Cornelio, el romano. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre los que oían la palabra. ¿Es cierto? Pero cuando Jesús estuvo aquí, solo se manifestó a judíos y samaritanos, solo dos que lo esperaban. Cuando lo hizo, ¿cómo les hizo saber que él era el Mesías? Moisés dijo: cuando el Mesías venga, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y sucederá que quien no escuche a ese profeta será cortado del pueblo. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18, 19 Y acontecerá que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hechos 10, 44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 65 Ahora bien, este Mesías debe ser un hombre, ¿verdad? Nacido de una virgen, y haría la señal de un profeta maestro, ¿verdad? Cuando a Pedro le dijeron quién era, dijo: te llamas Simón, eres hijo de Jonás, lo adoró y supo que ese era el Mesías. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael bajo el árbol y lo llevó ante Jesús, Jesús lo miró y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dime cuando estés listo para mí, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. ¿Qué ojos? ¿Y qué dijo? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconoció? Por la señal. Tú eres el Rey de Israel. Lo es. Juan 1, 42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
66 Luego, cuando bajó a ver a los samaritanos, tuvo que pasar. Los discípulos entraron a comprar comida. Él se sentó en la pequeña barandilla alrededor del pozo, el pozo público. Una mujer, una prostituta que sabemos que era, salió. Empezó a sacar agua, y Jesús la miró y le dijo: «Mujer, tráeme de beber». Ella respondió: «No es costumbre. Tenemos segregación. Ustedes, los judíos, y nosotros no nos tratamos. No está bien que tú, siendo judío, me pidas de beber a mí, una mujer samaritana». Él respondió: «Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber». Y la conversación continuó hasta que Jesús descubrió cuál era su problema. ¿Alguien sabe cuál era? Vivía en adulterio. Y Jesús le dijo: «Ve a buscar a tu marido y ven aquí». Ella respondió: «No tengo marido». Dijo: «Es cierto. Has vivido con 5, y el que vive ahora no es tu marido». Dijiste bien. ¿Qué dijo? Dijo: «Señor, veo que eres profeta». Escuchen. Eso no es todo. Sabemos que cuando venga el Mesías, esa será su señal. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Sabemos que cuando venga el Mesías, nos mostrará todas las cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: «Yo soy el que te habla». ¿Cuál era su mensaje ahora? Correr a la ciudad y decir: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho». ¿No es este el mismísimo Mesías? Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Juan 4:16 Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: «Señor, me parece que eres profeta». Juan 4:25 La mujer le dijo: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26 Jesús le dijo: «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 67 Ahora bien, Dios es infinito. ¿Lo creen? Él no puede cambiar. No permitió que ninguna de esas personas, tribus de personas, dejara de generar sin ver esa señal. Profetizó que los gentiles la recibirían como en los días de Sodoma, antes de la quema de Sodoma. Ahora bien, si les dio esa señal, y solo nos dejó participar intelectualmente, nos engañó en algo. No lo hará. Es el mismo. Si esa fue su idea, si eso fue suyo, cuando Dios llama a la escena, de la manera en que Dios actúa la primera vez, tiene que actuar siempre de esa manera. Si no fue así, actuó mal desde el principio. Hizo algo malo. Pero observen, cuando Dios actúa, actúa siempre de la misma manera. Si un pecador llamó y Él lo salvó, al siguiente pecador que llame, Él tiene que salvar. Al siguiente pecador, al siguiente pecador, al siguiente pecador, al siguiente pecador, y todos esos llamados. Si un hombre clama por la sanación de su cuerpo, y Dios lo sana, entonces el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente que clama tiene que ser sanado, sobre la base de la fe de ambos. Él mostró a los judíos la señal del Mesías antes de que terminara su dispensación. Mostró a los samaritanos la señal del Mesías antes de que terminara su dispensación. Pero ni una sola vez se la mostró a los gentiles. No esperaban a ningún Mesías. Ahora sí. Aquí está el mismo Mesías que profetizó que lo haría, regresando entre la gente. No yo. Nosotros, la Iglesia, en todo el mundo, regresando mostrando las mismas cosas que hizo allí. Debemos creerlo. Ahora, ustedes que quieren ver algo real, algo genuino, que el Espíritu Santo pueda dárselo esta noche. ¿Cuántos dijeron que estaban aquí que no tenían tarjetas de oración? Ahora, oren un momento mientras terminan esa fila. 69 Sigo pensando en ese reloj, pero no sé cuándo nos volveremos a ver. Guardemos silencio un momento, muy en silencio. Se pone apremiante, y entonces el diablo empieza a trabajar en ello, intentando convertirlo en algo que no es. Ahora, tengamos fe y creamos. Creamos con todo nuestro corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí listo para darnos lo que deseamos. Quiero que oren por todo el edificio, donde quiera que estén. 70 Quiero hacerte una pregunta antes de hacerlo. Mira aquí, para que puedas conocer la sinceridad.
Esta Biblia, que amo y creo que es la palabra de Dios, ese ángel que ves en la foto, bueno, no tengo que decírtelo, ahí está en la foto. Ahí está el señor Josh J. Lacey, del FBI, el documento de huellas dactilares prueba que la luz estaba allí e impactó la lente. No es psicología. Dijo que el ojo mecánico de esta cámara no capta la psicología. Ciertamente no. Entonces, siendo Dios mi juez, veo esa luz. Para una revelación, para una visión, si nunca más te veo hasta que me encuentre contigo en la tierra de la gloria y me presente ese día en el tribunal de Cristo, donde todos vendremos, te he dicho la verdad. Sé que piensas que mi falta de educación, no soy un gran predicador porque no tengo educación, pero Dios simplemente me dio un don. Eso es solamente para sacar a William Branham del camino, para que él pueda tomar el casco y hablar a través de él mismo. 71 ahora. Y quiero que seas honesto, y si Dios hace y actúa aquí mismo esta noche exactamente como lo hizo cuando estuvo en carne aquí en la tierra, actuando a través de nuestra carne, realizando las mismas señales, las mismas maravillas, entonces quiero que hagas esto. Aférrate a la cruz hasta que Dios te coloque posicionalmente donde Él quiere que estés en el cuerpo de Cristo. Dios lo conceda. Está detrás de mí. La señora sentada al final de esa fila, estás deseando a Dios, ¿verdad? Si Dios me explica tu problema, ¿creerás que soy su siervo? ¿Lo harás? Tuviste problemas del corazón. Así es. Si es así, mueve la mano. Ahora, no te conozco. ¿Tienes una tarjeta de oración? No, por supuesto que no. Muy bien. Ahora, ¿crees en mí? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que sería el mismo espíritu que le dijo a la mujer que tenía 5 maridos? ¿Crees con todo tu corazón? Entonces tienes que ser sanada, no te conozco, nunca te he visto. Tocaste algo, y Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si el sumo sacerdote pudiera compadecerse de nuestras debilidades, ¿no actuaría igual que entonces, si es el mismo sumo sacerdote? 72 Eso emocionó a la mujer sentada a tu lado. Fuiste tú quien atrajo el Espíritu del Señor. ¿Crees, señora, que Dios sabe qué te pasa? Si te digo desde aquí qué te pasa, ¿aceptarás tu sanidad? ¿Te ayudaría? Un tumor en tu oreja por el que estás orando. Es cierto, ¿verdad? ¿Tienes fe? Crea ahora. ¿Y qué hay de ahí afuera, entre el público? Ese hombre sentado allí, con la cabeza entre las manos, orando, tiene problemas de glándulas y nerviosismo. Si crees, Señor, se te pasará y podrás ir a casa y estar bien. ¿Aceptas tu sanidad? ¿Crees con todo tu corazón? Muy bien. Estabas orando entonces. Es cierto. Jesús te sana. 73 Esa mujer que está justo detrás de él, ¿cree que Dios podría decirme cuál es el problema? ¿Cree que sus pies sanarán? ¿De verdad? La han estado molestando por un tiempo. ¿Cree que Dios sabe quién es usted? Señora Hersey, tiene razón. De acuerdo. Puede irse a casa ahora y sanar si lo cree. Levante la mano y diga, lo alabo por ello. De acuerdo. Tenga fe en Dios. Crea. ¿Qué hay de alguien por aquí? Algunos de ustedes, hay un hombre sentado aquí orando. No lo conozco, nunca lo he visto. Tiene artritis. Esa es su esposa sentada a su lado. Ella también tiene artritis. Créalo, se lo está perdiendo. Señor Reinhardt, crea con todo su corazón, levántese y sane, usted y la señora Reinhardt. Jesucristo lo sanará. Amén. Cree ahora. Amén. Gloria. Oh, Dios, ¿por qué la gente no puede ver eso? No piense que estoy loco. No lo estoy. Me parece que eso incendiaría cualquier lugar. ¿No ves que es el Dios viviente haciéndose real? 74 Esa pequeña mujer india sentada allí atrás, presión arterial alta. ¿Cree, hermana, sea sanada? ¿Cree? Vestido rosa puesto, mirándome. Muy bien. ¿Cree que la presión arterial alta se ha ido? Muy bien. Mueva la mano si cree que se ha ido. Muy bien. Dios la bendiga. Dios la ama. Eso emocionó a otra niña india sentada allí atrás, al ver a la otra mujer. ¿Crees que Dios te quitará ese problema de espalda, hermana, la pequeña blanca, allá atrás? ¿Crees que Él sanará tu espalda? La india sentada a su lado tiene problemas pulmonares, otra a su lado también tiene problemas de espalda. No puedes ver, Dios sabe todo sobre ti. ¿Crees que Dios te sanará, a cada una de las sentadas en esa última fila? ¿Puedes entender inglés? Entonces solo cree con todo tu corazón, sanará. 75 ¿Dónde está esa mujer que alguien señaló? Es esta la señora que está aquí. Mire, señora. ¿Me cree?
¿Es esa la de la fila? Oh, la veo. No puedo levantarme. Muy bien. Mire. Si Dios revela qué le pasa a esa mujer, lo creerán los demás en la fila para que podamos orar por todos. ¿Le creen de todo corazón ahora? ¿Cuántos creen que eso es real? ¿Cuántos creen que es tan real como puede ser? Benditos sean, qué bien. Ahora mantengan ese espíritu sobre ustedes así, mantengan esa unción. Usted también, Señor. 76 Bueno, en realidad no estás rezando tanto por ti mismo, hay una pregunta en tu mente por la que estás rezando, que es más grande que por ti mismo. ¿Es cierto, no? Es cierto. No te conozco. Que yo sepa, nunca te he visto en mi vida, pero Dios sí te conoce. Si Dios me revelara qué es esa profundidad, parece que tu espíritu sigue retrocediendo. Si Dios puede revelarme qué es eso, ¿aceptarías que lo obtienes, sea lo que sea que pidas? ¿El resto de la gente se uniría a ella? Es por alguien más a quien representa. Es una mujer, mucho más joven que ella. Oh, es su hija. La hija está en la sombra de la muerte. Tiene cáncer. El cáncer, ha sido operada y el cáncer, no tuvo éxito, no pudieron detenerlo. El cáncer está en los vasos sanguíneos. Hay 2 de ellos. Estás como lisiada. Tú, razón por la que no podías subir las escaleras, caminas con un bastón, o algo con lo que caminas. Te veo intentando salir de la calle. Así es. Has estado en mis reuniones antes. Una vez oraron por ti en mi reunión, y tenías algo que, te costaba respirar, asma, y el Señor te sanó. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees con todo tu corazón, no crees de verdad? Ahora, sabes que no te conozco. No sé lo que dije. Está en esa cinta de ahí abajo. Dios sabe, con la mano en mi Biblia, que nunca he visto a esa mujer en mi vida. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Señora Schaffer, puede irse a casa. Jesucristo te concederá tu petición. Di, alabado sea el Señor. ¿No crees? 77 Ahora, ¿te das cuenta, señora? Yo sabría qué te pasa. Pero cualquier cosa que yo dijera, o lo que sea, eso no haría más bien que simplemente lo que tú, solo oraran por ti, y eso lo haría, ¿no? ¿Pero crees que vas a ser una inválida? ¿Crees que Dios te va a sanar, y que tu artritis y esas cosas te van a dejar, que vas a estar bien? ¿De verdad? Eso es todo lo que tienes que saber, solo cree con todo tu corazón. ¿Vendrías? Ahora, sabes que sé lo que te pasa. Yo no, Dios sí, pero podría decírtelo. ¿Crees que Dios podría revelármelo? ¿Te ayudaría? ¿Eres española? Eres española. ¿Crees que eso ayudaría a los españoles si les digo cuál es tu problema? ¿Crees que sí? Gente creyente en español, ¿te haría creer? Esta es tu hermana. Mi hermana también. ¿Lo haría? Bueno, entonces, la diabetes te dejará. Puedes irte a casa y estar bien. ¿Lo crees? Muy bien, entonces puedes seguir tu camino y alegrarte. 78 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Crees que todos los blancos de allá afuera creerían si Dios pudiera decirme cuál es tu problema? Entonces tu nerviosismo te dejará. Casi todos allá afuera lo están padeciendo de todos modos, y te dejará y podrás ir a casa y estar bien. Dios te bendiga ahora. Ten fe. ¿Crees con todo tu corazón? ¡Ay, Dios! Esa vieja condición asmática, ¿crees que Dios la va a sanar? Muy bien. En el nombre del Señor Jesús, ve y queda sano. Ahora, para los indios, aquí está su hermana, el pueblo indio. ¿Cuántos indios hay aquí que puedan entender inglés? Levanten la mano. Indios. Muy bien. Aquí está su hermana. Mi hermana también. Nunca la conocí en mi vida, no sé nada de ella. Si Dios me dice qué le pasa, ¿creen que es el mismo espíritu que le dijo a la mujer cuál era su problema? ¿Lo creerían, indios? ¿Entienden bien el inglés? Su corazón estará bien. Ve. Amén. Cree. 79 Tu problema está en la espalda. Ve, cree y sana. Ten fe, no dudes. ¿Tienes artritis, por ejemplo? Problemas de glándulas y artritis. Cree con todo tu corazón. Ve, sana. Una afección nerviosa. Ve, sana. Ten fe. ¿Crees con todo tu corazón? Bien, digamos. Alabado sea el Señor. Estás muy preocupado por algo. Tienes miedo de que algo haya sucedido, ¿verdad? ¿Crees que el Señor Jesús puede sanarte de ese problema rectal? Estás orando por alguien más. Lo vi levantarse ante mí hace un momento. Es tu hermano. Tu hermano no está aquí. Está en California. ¿Crees que Dios puede decirme cuál es su problema? Asma. Sigue adelante, cree ahora. Ve y cree.
¿Puede Dios sanar los problemas del corazón? ¿Los tuyos? Bien, entonces ve y cree. Digamos. Alabado sea el Señor. Cada 80 ahora, ¿cuántos de ustedes se unirán a mí con todo su corazón ahora y orarán mientras oramos por estas personas? Me está debilitando tanto que te estás convirtiendo en una sombra que baila frente a mí. Oremos un poquito. Ora conmigo ahora. Ven, hermana. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por nuestra hermana para que la sanes. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, oro para que sanes a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Padre Dios, oro para que sanes a la hermana. Dios, ella ha sido sanada tantas veces, oro para que lo concedas de nuevo a través del nombre de Jesús. Amén. Ve creyendo. Padre Celestial, oro por nuestra hermana para que la sanes, en el nombre de Jesucristo. Dios, oro por el niño pequeño, para que lo sanes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, oro por mi hermana, con esta gran iglesia esta noche, imponiéndole las manos, como creyentes en el nombre de Jesús. Impónganle las manos y pidan que el diablo se vaya, en el nombre de Jesús. ¿Entienden? En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. Ven, hermana. ¿Creen en él ahora? En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sane. Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sane. Amén. De acuerdo. Preocupado. Tienes miedo de esa operación por ese tumor, pero te dejarás si crees. ¿Lo crees? Entonces ve regocijándote, diciendo, gracias, Señor Jesús. Creen todos. Solo hago eso para descansar un poco, un minuto, sí. Dios conoce cada corazón, pero Jesús, cuando una mujer lo tocó, dijo, la virtud se apartó de mí. ¿Es cierto? ¿Cuántos saben que eso es fortaleza? Claro que sí. ¿Te ayudaría si te dijera cuál era tu problema? ¿Te ayudaría? Muy bien. Estás aquí por alguien más. Tu madre. Está casi muerta. Tiene cáncer y problemas cardíacos. Tan débil que tiene que recibir inyecciones. Es cierto, ¿verdad? La amas, Dios la ama. Que la encuentres en la condición que deseas que esté, es mi oración. Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ve y toca ese pañuelo, por ella. Ve y cree ahora. Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 82. Ven, mi hermana. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Concédelo, Señor. Ven, querida hermana. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Oh, Dios eterno, bendigo a esta mujer y a esta niña. Que el poder de Dios venga sobre ellos y los ayude, en el nombre de Jesús, oro. Amén. Dios te bendiga, hermana. Cree ahora. En el nombre de Jesucristo, que tú bendigas a mi hermano, Padre, ora por él. Ven, hermana. En el nombre de Jesucristo, Dios, que tú bendigas a mi hermana y la sanes. Amén. ¿Crees? En el nombre de Jesucristo toco la mano de esta mujer, pido que sea sanada. Ven, hermana. En el nombre de Jesucristo, oro a Dios para que la toques y la sanes. Ahora, no te preocupes por esas manos, hermana. No te preocupes. Solo sigue creyendo, todo estará bien. 83. ¿Crees que Dios te sanará? Las glándulas están mal. Es cáncer. ¿Crees que Dios hará que se curen y te hará estar bien? Entonces, Padre Celestial, te ruego que la sanes y la hagas bien, para que ella pueda estar bien de nuevo. Reprendo a este demonio en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Crees que Dios te sanará, que tu estómago estará bien, que te hará caminar y estar bien de nuevo? Dios, te ruego que lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Ven, hermano. Dios, nuestro Padre, te ruego en el nombre de Jesús que lo sanes. Ven, señorita. ¿Crees que el Señor Jesús te sanará? Bien. Señor Jesús, te ruego que sanes a esta querida niñita india y la hagas bien, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te ruego por nuestra hermana y te ruego que la hagas bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a este niño. Te ruego, Padre Dios, que lo sanes y lo hagas bien, y te ruego que lo guardes. 84. Padre Celestial, oro por mi hermano y te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. Amén. Ven, hermano mío. Padre Dios, te pido que quites las enfermedades de mi hermano y lo sanes, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Crees, señorita? En el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo la sane y la haga sanar. Amén.
¿Crees, mi hermana? En el nombre de Jesucristo, que seas sanada y estés bien. Amén. ¿Crees, querida hermana? En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Amén. 85. ¿Crees que Él puede sanarte? Tienes mal el oído, no puedes oír bien con Él. Tuviste un accidente hace mucho tiempo. Primero la cabeza, el pecho. Así es. ¿Crees que Dios puede sanarte, hacer que vuelvas a oír bien por el oído? Muy bien. Tú sí. Oremos. Inclina la cabeza un momento. En el nombre de Jesucristo reprendo a este demonio. Sal de él. ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cuánto tiempo? 1944. ¿Puedes oírme con ambos oídos? ¿Me oyes? Ahora puedes levantar la cabeza. Mira aquí. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Estás sanado. Te digo que tienes algo que has estado tratando de superar durante mucho tiempo, un hábito. Ve, déjalo esta noche. Cree. Yo lo amo. Yo lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 86. Con la cabeza inclinada un momento, si me permiten, me pregunto si hay quienes quieran acercarse al altar y decir, creo, Dios, que he visto al verdadero Espíritu Santo obrando entre la gente. ¿Les gustaría hacerlo? Mientras inclinamos la cabeza y cantamos de nuevo, por favor, inclinen la cabeza y oremos y cantemos. Hermano Borders, dirija esto por mí. Me estoy quedando ronco, acérquense al altar y pónganse de pie para orar, ¿lo harán? Ustedes, que levantaron la mano y desean encontrar al Dios que conoce el secreto de su corazón. Así es, señora, así es. Inclinemos la cabeza mientras cantamos. Lo amo. Lo amo porque Él me amó primero.